Bueno amigos, como pueden observar, aquí tengo ya el Huawei descubierto, ya le quité el forro. Y aquí tengo el Flip 6. Igual para hacer la prueba, bueno, aquí los pongo los dos un poco cerca para que vean las diferencias. Pensé que el Woofer iba a ser del mismo tamaño que el del Flip. El del Flip iba a ser del mismo tamaño que el del Huawei, pero ya vemos que no. Lógicamente todo lo hacen para que no haya manera de cambiarlos. Voy a hacer una pequeña prueba de dos canciones. Ambos altavoces están sin modificar el sonido, tan natural. Igual este está su ecualizador en 0 decibeles, sin aumentar nada para que ustedes oigan la diferencia. Igual aquí la música, como siempre, por lo regular siempre les reproduzco música sin que tenga ninguna modificación del ecualizador, para que no haya ventaja entre una y otra bocina. Volumen lo voy a tener 40%. Vamos a calar la Huawei primero. Bueno, únicamente 30 segundos. Y ahora voy a proceder con el Flip 6 para que noten la diferencia. Bueno, igual 30 segundos nada más. Ahora voy a poner una un poquito más movida y posteriormente calaremos los tweeters de cada altavoz. Ahora voy a hacerles otra prueba reproduciendo música en ambos altavoces, pero sin el tweeter. Se supone que este ya no es de rango completo.
Debe ser un sonido más grave. En esta se deben de oír, se deben de seguir oyendo incluso el sonido del como tipo tweeters. Posiblemente eso sea la diferencia en que este casi no se oye y este se oye más fuerte. Aunque ahorita en ambos yo los escuché exactamente igual, incluso me gustó un poquito más el Huawei. Déjenme en los comentarios hasta ahorita cuál de ellos dos les ha gustado un poco más. Bueno amigos, como pueden observar aquí, ya quité los tornillos del Flip 6. Aquí tengo ya sus tornillitos. Y aquí está el tweeter del Huawei. Como pueden ver, el tweeter este está soldado. Voy a ver si trae la misma modalidad que este. Ok, ya lo saqué. Aquí este, pues ya saben que en esta parte interna, como pueden ver aquí, esta pieza que está aquí. Bueno amigos, como pueden observar aquí, el tweeter ya lo desconecté. Es esta conexión que está aquí. Aquí va en esta parte. Ya no necesito quitarlo porque si lo quito va a perder calidad de sonido, ya que no va a estar completamente hermético. Ok, ahorita voy a quitar esta bocina para ver si viene en la misma modalidad. Vean amigos, aquí no sé si pueden observar, el tweeter en esta bocina venía pegado. Ahí se ve cómo lo despegué. O sea que ahorita que lo arme tengo que echarle un poquito de pegamento para que continúe estando estanco y no le vaya a entrar agua. Bueno amigos, ya aquí acabo de quitar los tornillos y miren, esta nomás está metida a presión. Miren, ahí pueden ver. Dejen hacer esto a un lado. Ahí pueden ver que este altavoz pues nomás va metido a presión y también trae un imán de neodimio. Y ahorita todas las bocinas traen neodimio, aunque hay mucha gente que les gusta que esté pesado el altavoz como para sentir como que es más potente, ¿verdad? Bueno, aquí se puede ver el imán de la otra bocina. Y efectivamente aquí pueden ver al fondo. Ahí está el cable igual que el que alimenta el tweeter. No hay necesidad de soltar nada, de andar desoldando. Ya iba a sacar el cautín. Bueno amigos, aquí nuevamente, ahora ya desconecté el tweeter. Voy a hacer la prueba nuevamente, igual al 40% de volumen. Bueno, creo que con eso es más que suficiente. Voy a detener la música. Y efectivamente amigos, como pueden observar, pues aparentemente parece que no hubiera desconectado el tweeter. Pero claramente en el unboxing que hice de ese altavoz, si se dan cuenta, les comenté que este altavoz es de rango completo y un altavoz de rango completo pues maneja todas las frecuencias aquí como la versión del Flip 5 o del Charger 4. Bueno amigos, ahí están escuchando el sonido, igual 40% de volumen. Ese es un altavoz con un sonido más tirando a woofer. Amigos, aquí como pueden observar, ya conecté el cable del tweeter, únicamente con la canción que es como tipo disco. Bueno, ahí está la prueba amigos. Vamos a
detener la música, creo que es suficiente con eso y haremos la última prueba con el otro altavoz. Bueno, ahora aquí tenemos el Flip 6. Únicamente desconecté el polo negativo, como pueden ver aquí. Ahí está desconectado, con eso es más que suficiente. Y comenzamos. Bueno amigos, creo que eso fue suficiente, eso fue todo en este video. Déjenme en los comentarios cuál les gustó más, ya sea por el lado del woofer, el lado del tweeter, cuál de los dos altavoces. Ahí como podemos observar, pues ya les hice todas las pruebas. El tweeter, como pueden ver, del Huawei sí se escucha, pero como este altavoz es de un rango completo, pues tiene las frecuencias agudas también, entonces no dejan que se note mucho la función de este. En este sí se oye muy bonito este tweeter. Incluso el tweeter este es con... maneja los medios también. Si lograron escuchar, se manejan los medios. Y en este únicamente los puros platillos. La parte más aguda. ¿Cuál sería la ventaja? Pues que en este caso este woofer, en este caso este Flip 6, con su woofer, como maneja las frecuencias más graves, eso produce un bajo con mayor cuerpo y con más profundidad. Y en este caso, pues este también produce los bajos, pero no tiene el mismo bajo de calidad como en este caso JBL. Hasta ahorita, hasta el momento, me gusta mucho cómo se oye el Huawei, incluso más que en este altavoz. Yo pienso que es por lo pequeño. En este, como es un cubo más grande, se oye un poco mejor. Pero hasta ahorita creo que en todos los altavoces, y esto déjenme en los comentarios, amigo, creo que JBL es el número uno en bajos. Hasta ahorita JBL son los altavoces de mejores bajos. Muchas gracias amigos, si les gustó el video no se olviden en dejarme ese like apoya mucho mi canal de YouTube. Muchas gracias.